Vamos ahora a estudiar límites infinitos. Los primeros van a ser de la forma el límite cuando la x tiende a de f de x igual a infinito, o el límite cuando la x tiende a de f de x igual a menos infinito. Recuerden que la a es un número real. ¿Qué quiere decir eso? Que la a no es ni infinito ni menos infinito. Al estudiar el límite cuando la x tiende a de f de x, hemos visto que suceden dos cosas. La primera, si f es continuo en a, entonces el límite cuando la x tiende a de f de x es igual a f de a. Y la segunda, el límite cuando x tiende a de f de x es igual a l, puede existir sin que la función f sea continua, y su existencia nos permite construir una función f mayúscula definida en a, de manera que resulte continua en ese punto. Hay dos razones por las cuales el límite cuando la x tiende a de f de x no existe. La primera, f de x no tiende a un valor único cuando la x tiende a a. Veamos un ejemplo. Calcular el límite cuando la x tiende a 0 del valor absoluto de x sobre x. Como el valor absoluto de x toma distintos valores y la x es positiva o negativa, vamos a calcular los límites laterales. Entonces el límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de x sobre x, esto es igual al límite cuando la x tiende a 0 por la izquierda, el valor absoluto de x cuando la x tiende a 0 por la izquierda vale menos x entre x, y este límite vale menos 1. Ahora calculamos el límite cuando la x tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de x entre x. Esto es igual al límite cuando la x tiende a 0 por la derecha, el valor absoluto de x, en este caso vale x, sobre x, y el límite es 1. Puesto que los dos límites laterales existen pero son distintos, entonces el límite cuando la x tiende a 0 del valor absoluto de x sobre x no existe. El segundo caso es cuando f de x crece indefinidamente o decrece indefinidamente cuando x tiende a a. Veamos qué significa crece indefinidamente. Vamos a considerar la función f de x igual a 1 entre x más 5, todo esto elevado al cuadrado. Veamos la gráfica de esta función. En la gráfica observamos que conforme x se acerca a menos 5, el valor de la función se vuelve cada vez mayor. No importa si nos acercamos por la derecha o por la izquierda, cada vez es mayor. En las dos tablas que aparecen a continuación, vemos, por ejemplo, que cuando la x es igual a menos 6, la función vale 1. Pero conforme nos vamos acercando a menos 5, por ejemplo, en menos 5.1 ya vale 100, y en menos 5.05 400, y en menos 5.01 10.000. Y lo mismo pasa del otro lado. Si nos acercamos por la derecha, por ejemplo, en menos 4.9 vale 100, y en menos 4.99 ya vale 10.000. Entonces, eso es lo que quiere decir crece indefinidamente. Vamos a ver ahora la definición formal de esta situación. Definición. F de x crece indefinidamente cuando x tiende a a. Significa que en un intervalo abierto que contiene a a, f de x es tan grande como queramos. O sea, para toda m mayor que 0, tan grande como queramos, existe delta mayor que 0, tal que si x está en el dominio de la función y el valor absoluto de x menos a es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x es mayor que 1. En tal caso escribimos que el límite cuando la x tiende a de f de x es igual a infinito. En la figura vemos que si damos una m, entonces vamos a poder encontrar en el eje de las x un intervalo con centro en a y radio delta, que es esta distancia que hay de aquí a acá y de aquí a acá,
tal que a la hora de aplicar la función a cualquier elemento que está dentro de este intervalo distinto de a, el valor de la función está por arriba de la raya roja. Veamos un ejemplo. Probar que el límite cuando la x tiende a 0 de 1 entre x al cuadrado es igual a infinito. Tenemos que demostrar que para toda m mayor que 0 existe delta mayor que 0, tal que si x está en los reales menos el 0, que es el dominio de la función, y el valor absoluto de x menos 0 es mayor que 0 y menor que delta, entonces f de x es mayor que m. Este último renglón lo podemos escribir como 0 menor que el valor absoluto de x menor que delta, implica que 1 entre x al cuadrado es mayor que 0. Vamos a considerar m mayor que 0. Debemos de encontrar el candidato para la delta. ¿De dónde vamos a partir? Como lo hacíamos antes, vamos a partir de esto de aquí. Entonces, tenemos 1 sobre x al cuadrado mayor que m. 1 entre x al cuadrado es positivo, la m es positiva, entonces podemos tomar inversos multiplicativos, la desigualdad se invierte y nos queda que x al cuadrado es menor que 1 sobre m. Y ahora vamos a sacar la raíz cuadrada, entonces tenemos que el valor absoluto de la x es menor que la raíz cuadrada de 1 sobre m. Ya llegamos a esto que tenemos aquí, de donde la delta va a ser mayor que 0 y menor o igual que 1 sobre la raíz de m. Hagamos la comprobación. Vamos a tomar x en los reales menos el 0, que es el dominio de la función, y 0 menor que el valor absoluto de x menor que delta. Pero sabemos que la delta es menor o igual que 1 sobre la raíz de m. De manera que tenemos que el valor absoluto de x es menor que 1 sobre la raíz de m. Elevando al cuadrado, tenemos que el valor absoluto de x al cuadrado es menor que 1 sobre m. Esto lo podemos hacer porque todo es positivo. Pero el valor absoluto de x al cuadrado lo podemos escribir simplemente como x al cuadrado. Y esto es menor que 1 sobre m. Ahora, tanto x al cuadrado como 1 sobre m son positivos. Entonces podemos tomar los inversos multiplicativos y la desigualdad se invierte. Entonces tenemos 1 sobre x al cuadrado es mayor que m. De donde tenemos que f de x es mayor que m, que era lo que queríamos demostrar. Por lo tanto, el límite cuando la x tiende a 0 de 1 sobre x al cuadrado es igual a infinito. En la pantalla vemos la gráfica de la función.